Hola gente, ¿qué tal? Muchas gracias por asistir a este canal, la Liga de las Almas Libres, donde ya hacía mucho tiempo que no nos veíamos las caras. He estado descansando, he tomado un pequeño descanso que la verdad me ha venido estupendamente y vengo con las pilas cargadas para hablar bueno, hoy vamos a hablar de los zombies, de si existen o si no existen. Ridículo, ¿verdad? ¿Cómo va a existir un zombie? Bueno, primero tendríamos que clarificar la idea de qué es un zombie antes de responder a si existen o si no existen. Evidentemente, si tratamos un zombie bajo la tipología de la serie de The Walking Dead, no es eso de lo que estamos hablando. No estamos hablando de ese tipo de zombie. Estamos hablando de otro tipo de zombie que va a estar envuelto de la magia vudú y en concreto va a estar envuelto en ese ambiente que hay en Haití. Tenemos un corresponsal que trabaja en la revista de Año Cero. Su nombre es Juan José Revenga. Este hombre lo que hizo al enterarse de lo que en Haití hacían con las técnicas de momificación a través del vudú, se fue allí a investigar a ver cómo era eso, a intentar vivirlo él con sus propios ojos. Hoy os traigo yo la historia de lo que este señor vivió en Haití. Para empezar, este hombre al llegar se fue a las altas montañas, que es donde están los boroks. Los boroks son los hechiceros encargados de conjurar las artes oscuras o la magia negra. Así que consigue una casa de acogida y cuando sale de esa casa se va directo a un bar. Bueno, un bar de mala muerte, Yo he visto fotos del bar ese, bueno, te veías como la bombilla se encendía y se apagaba, las paredes sucias, llenas de moho, casi no había gente en el bar. Prácticamente oscuro, bueno, algo totalmente horrible. De hecho, el señor Juan José Revenga lo que hace es sentarse al final, en la última mesa, por si acaso tiene que salir huyendo. Me parecía muy inteligente, seguro que lo hubiéramos hecho cualquiera de nosotros. Pues lo cierto es que se le acerca el camarero y el camarero le pregunta qué hace un gringo como tú en mis tierras. Ya el ambiente ya es bastante hostil. Este señor le dice que ha venido a investigar exclusivamente la técnica de la momificación que hacen los boroks ahí en Haití. Este señor se queda muy sorprendido cuando le da la respuesta. Sin embargo, le dice que está en el sitio exacto, en el sitio correcto. Y que al día siguiente se presente en ese bar a la misma hora, que va a venir un coche a buscarlo y se lo van a llevar a las altas montañas, a donde hay una casa de un borok, para poder mantener una charla con él o lo que sea. Eso es lo que sea, debe ser lo que le mantenía en vilo al señor José Revenga. La cuestión es que, dado el ambiente hostil, todas las miradas puestas en él, porque él es el extranjero, decide cambiar de bar y va a un bar donde la gente es más amistosa y ahí le cuentan 3 historias. Vamos a ir contándolas una por una en qué consisten estas historias acerca de la técnica de la momificación. La primera historia es del mismo camarero que le explica que su mujer trabajaba de sacerdotisa vudú y le explicó que tras su muerte tuvo que decapitarla porque decía que su mujer se había puesto enferma paulatinamente poco a poco y al cabo de la semana murió definitivamente perdiendo pues la respiración, las pulsaciones cardiovasculares hasta que finalmente falleció. Él tenía claro que por los síntomas lo que había sido es que su mujer había sido presa de un borok que le había dedicado la magia negra a ella para matarla. Hay que entender que en este contexto los boroks se utilizan como a modo de sicarios. Tú les puedes pagar para que ellos se encarguen de la muerte de quien tú les ordenes. O al menos eso es lo que da a entender Juan José Revenga en su libro, que ya lo pondremos al final para aquel interesado que lo pueda adquirir. Le corta la cabeza para que no pueda volver a salir, para que no pueda volver a revivir. Esta gente a lo que se dedica es que mediante unos polvos te los tiran a la cara. Si los polvos son muy potentes, no hace falta que te los tiren a la cara, basta con ponerlos en el suelo para que tú los vayas pisando. Y ese polvo, al meterse dentro del cuerpo, al transpirarlo, te va generando una degradación
en el interior, en los organismos, que lo que hace es que minimiza la respiración, minimiza las pulsaciones cardiovasculares hasta dejarte en un estado aparentemente muerto. Pero sin embargo no lo estás. Simplemente es que las pulsaciones cardiovasculares y la respiración no se notan. Y esto, a los ojos de un médico, te lo firman como fallecimiento. Y en el momento en el que te entierran, entonces ahí va el Borok. Abre tu ataúd, te prepara un brebaje de hierbas que te lo unta por todo el cuerpo, recita unas palabras, y entonces es ahí en el momento en el que el cuerpo se levanta, y se ha levantado un cuerpo absolutamente que no tiene nada de voluntad. No tiene absolutamente nada. Solamente va a recibir las órdenes de su amo. Todas aquellas personas que han visto, o que dicen haber visto, a un no vivo de estos, a un zombie de estos, dicen que tienen la mirada perdida entre sus cuencas, que no son capaces de razonar y que solamente sirven para obedecer la voz de su amo. La voz que los ha hecho otra vez volver a levantarse de la tumba en la que les habían metido. Y esto es así toda la vida. A lo mejor algunos de ustedes estáis pensando en la burundanga, que es lo mismo, y debe de ser bastante parecido, ¿eh? Debe de ser bastante parecido. Lo que pasa es que esto es para toda la vida. Y por alguna extraña razón, cuando tú tomas sal, cuando ingieres sal, ese hechizo se rompe y cae una muerte definitiva, total y absoluta. Si no ingiere la sal, va a ser un zombie toda su vida. Esos son un poco los matices que tiene con la burundanga, ¿no? Porque la burundanga sí que tiene un tiempo más límite, aunque seguramente se puedan hacer burundangas mucho más potentes, evidentemente. Pero bueno. Pues la primera historia es la del camarero que os hemos contado. La segunda historia es de un señor que dice haber nacido en 1935. Este hombre estaba dando un paseo cuando se encontró por las cañas a uno que pensaba que podía ser su amigo. Le resultaba bastante extraño porque su amigo había muerto hacía 2 años. Y se acercó a comprobarlo. Cuando lo vio, se quedó totalmente alucinado al ver que sí que era su amigo. Corrió hacia él y lo único que se encontró son unos ojos perdidos en sus cuencas, trabajando sin ninguna capacidad de razonar, y había entendido que él había sido víctima de la técnica de la momificación. Enseguida llegó el Borok, que llegó corriendo con un látigo a hacer que esa persona no interactuase con el zombie, y este se fue corriendo ya que temía que el Borok también pudiera usar su magia negra contra él como lo había hecho contra su amigo. Él se quedó alucinado tanto que tuvo que ir al cementerio para cavar su tumba a ver si estaba el cadáver. Tras hacerlo, se dio cuenta de que el cadáver no estaba en su tumba, sino que era un ataúd totalmente vacío. ¿Podría ser el caso también? No lo sabemos. Nos vamos ahora con la tercera y última historia que le narraron en el bar. Esta historia le comentaron que fue la de un joven que también estaba en esta conversación. Decía que los zombies eran los sin alma. No piensan ni pueden razonar. Y decían que en la época de Duvalier, que era un dictador haití en el año del 1957 hasta el 71, empleó esta técnica vudú para neutralizar a todos aquellos opositores al régimen. El presidente mantuvo el poder hasta que el Loa Supremo, que es el dios principal del vudú africano, le retiró su apoyo. Sus boroks iniciarían entonces una guerra a muerte entre ellos, momento en el cual se aprovechó para la revolución. La verdad es que no sabemos si estas historias son verdaderas o si son falsas. Lo que sí que sabemos es que son las historias que cuenta Juan José Revenga, que es el que estuvo allí y el que hablaba con la gente de allí. Lo cierto es que con estas 3 historias finalizadas, que son las que les contaron a Juan José, ya cada vez se iba acercando más el día en el que tenía que regresar al primer bar en el que estuvo para coger el coche e irse a visitar al Borok. Vamos ahora a contaros qué es lo que sucedió cuando llegó ese día. Ya había llegado la hora de irse con los que le fueron a buscar para llevarlo ante el poderoso Borok. Y así siguió su guía, que caminaba con un bastón decorado con cabezas de serpiente.
Se subió al coche con él y empezaron la ruta al templo donde le esperaba el Borok. Cuando llegaron al lugar ya era de madrugada, y al llamar a la puerta les abrió un negro alto, grande e imponente que ni se dignó mirarle a la cara. Todo el ambiente era muy hostil y desagradable. Le ordenaron a Juan José que se sentara y esperara en una sala que estaba vacía de unos 10 metros cuadrados y decorada con máscaras de demonios. Estuvo un buen rato solo, aunque él ya sabía que esto se hacía para crear tensión, que es uno de los métodos que utilizan los brujos para trabajar, ya que el hombre asustado es mucho más fácil de sugestionar. Finalmente aparece el Borok con un hombre de unos 30 o 35 años, con montones de collares sobre sus cuellos que empleaba a modo de defensa, collares que sirven a los brujos para protegerse de los bajos espíritus. Les presentó con el mayor desprecio posible hacia Juan José diciendo: «Aquí tienes a un blanco que no cree en su religión, pero sin embargo nos teme a nosotros». El Borok dijo llamarse Sebat, se dirigió hacia él y se sentó a su lado. Empezaron a hablar y a dejar claro cuáles eran las intenciones de Juan José, y así el Borok Sebat empezó a explicarle algunos de los secretos de su oscuro arte. Empezó a hablar como si se tratara de una conferencia, moviéndose por la habitación y agitando los brazos. Le explicó que para convertir a alguien en zombie, lo primero es que el poderoso varón Semedi, jefe supremo de los dioses de la muerte y los cementerios, te otorgue su permiso y envíe a los Guedes, que son los genios difuntos, para que te ayuden a conseguir su objetivo. Según explican, los humanos tenemos dos tipos de ángeles en nuestro interior. Está el gran ángel, que es el responsable de la voluntad, y el pequeño ángel, responsable de la creatividad y el cuerpo. Lo que deben de hacer mediante conjuros es apropiarse del pequeño ángel, que maneja el cuerpo y les dará la posesión de la persona. Para llegar a este pequeño ángel necesitan recitar unos hechizos cuando la persona pase delante de ellos mientras echan polvos zombie en la zona por donde van pisando, y más tarde, con algún objeto personal suyo en posesión del Borok, invocan a los Guedes, en una ceremonia en el Homefort. A los pocos días la víctima enfermará y terminará muriendo poco a poco hasta finalmente ser enterrado. Durante la noche siguiente, el Borok acude al cementerio y recita sus fórmulas mágicas sobre su tumba, mientras sus ayudantes van desenterrando al ataúd, lo abren y lo frotan todo el cuerpo con un brebaje de hierbas secreto revelado por el varón Semedi. Un secreto que solo los grandes hechiceros conocen. Así, el muerto vuelve a la vida, o mejor dicho, a la no vida, ya que ha perdido sus 5 sentidos. Ni siente ni padece, únicamente obedecerá las órdenes de su hechicero sin rechistar. Puede matar bajo sus órdenes sin remordimiento, será su esclavo mientras el hechicero quiera. Únicamente la ingesta de sal es lo único que puede acabar con el hechizo y con su vida al mismo tiempo. Le comentó que él había tenido esclavos zombies durante años y que su padre y su abuelo también eran Boroks y ganaron cantidades de dinero vendiendo a zombies como esclavos hasta la abolición de la esclavitud. Según Juan José Revenga, le hablaba, digamos, como estas personas que están acostumbradas a que todo el mundo les tenga miedo, que saben que les están escuchando, que hablan altivos y el ego, sabiendo que lo que ellos dicen es la absoluta verdad y no hay otra cosa más que lo que ellos pueden asimilar. Bueno, tanto fue así que Juan José pues le pregunta por qué le habla tan mal hacia él. Él le contesta que él le ha traído para enseñarle los secretos de su magia vudú, de su magia negra, que él no tiene ningún problema con Juan José en concreto, sino que el Borok Sebat tiene un problema con todos nosotros porque piensa que no le damos el valor que se merece a su cultura y a su civilización y a su manera de actuar. Pero bueno, ¿qué más da? La cuestión es que le pregunta a Juan José Revenga al Borok Sebat que si le puede mostrar un poco de esos polvos para que Juan José lo pueda ver. Este se queda sorprendido y decide darse la vuelta, irse a la habitación de atrás que estaba tapada con una cortina, toda a oscuras, se queda ahí un tiempo y cuando sale vuelve con un cuenco con esos polvos que eran de color beige y con algunos puntos rojos. Y aquí es cuando Juan José la peta. Y digo que la peta porque le hace una pregunta que es muy valiente y que hay que tener un buen par de pelotas.
al preguntarle por la composición de esos polvos. Este se queda extrañado y le dice que lo que él quiere es saber demasiado. Así que coge unos polvos sobre su mano y se los sopla en la cara. Así es como Juan José Revenga queda totalmente inconsciente y se despertó a los 2 días en la misma casa a la que llegó en Haití, en esa casa en la que una familia le acogió antes de ir al bar. Se despertó en esa casa 2 días después. Es decir, cuando el cuerpo ya prácticamente estaba ya en sus últimas. Lo cual me resultó curioso porque resulta que estos polvos sí que tienen un efecto real en las personas. Lo tuvo con Juan José Revenga y lo tuvo con todas estas historias. Lo curioso es que, claro, Seba te empieza a decir que los secretos y que las historias de cómo sabe él todas estas técnicas de la momificación a él le vienen de los dioses. Y yo creo que eso es el tema importante a tratar en este vídeo. ¿En serio es de los dioses? ¿Sí? No sé, puede ser que estuvieran preparando alguna comida y dijeran, mira, esto está asqueroso, pero he conseguido revivir a los muertos, o que trataran de hacer alguna especie de fórmula o veneno y que se dieran cuenta que con eso podían traer de vuelta a los muertos, incluso hacer negocios con ellos para tratarlos como esclavos y que se vayan a trabajar a las cañas del campo gratis, por supuesto, y sin quejarse. Faltaría menos para lo que les están haciendo a esas pobres personas. El tema es que no lo sé. No lo sé porque sí que es cierto que hay un montón de relatos y biografías. Me está viniendo ahora mismo la de Nikola Tesla cuando decía que él recibía información cuando estaba en sueños de otros seres, ¿no? Que le ayudaban con sus inventos y tal. Yo no sé qué tipo de contacto tuvieron estos Boroks con estos otros seres. Incluso tampoco habría que determinar si es un contacto físico o es un contacto más etéreo a través de los sueños, donde ahí de vez en cuando se da un poco de información a ciertas personas que son conocidas por este tipo de historias. Pero a mí me parece muy raro que por medio de experimentación hayas querido hacer un tipo de medicamento y al final hayas conseguido resucitar a los muertos por cosas de accidentes y al final has conseguido beneficiarte de ello, ¿no? Sí que es cierto que es un tema bastante complejo, que la conclusión es totalmente inconclusa, valga la redundancia, pero aquí les dejamos este vídeo para que vosotros podáis hacer una interpretación de cómo han llegado estos señores a conseguir esta técnica de la momificación. A mí me encantaría que lo dejarais en vuestros comentarios si tuvierais alguna idea al respecto, que le deis un like para apoyar a este vídeo, que ya sabéis que ayuda un montón para el algoritmo, que este vídeo tenga más difusión cuando más likes que tenga. Os animo a que os suscribáis también y nos vemos en el siguiente.